obviamente para el día sábado, todos los grupos tienen que entregar. Reitero, no hay división de grupos o que un grupo tenga dos temas, no. Eso ya hemos dejado bien en claro la anterior clase. Por lo tanto, dando ya ese lineamiento, permítame compartir pantalla. Perfecto. Me imagino que todos están pudiendo observar, obviamente, la pantalla que estamos presenciando en estos momentos. Perfecto. Muy bien. Hasta este tema vamos a dar el primer parcial de nuestra querida asignatura que va a ser el próximo sábado. Que estamos hablando, ¿no? Sábado 3 de septiembre. Muy bien. Queridos jóvenes, vamos a tocar el tema de los límites de la ley penal en el espacio. Ya hemos hablado en el tiempo, ya hemos hablado, ahora nos toca hablar sobre el tema del espacio. ¿Por qué? Porque prácticamente si partimos de alguna manera como una parte introductoria sobre la idea generalizada, ¿no?, de la potestad punitiva del Estado, pues prácticamente no se puede de alguna manera, ¿no?, ejercer más allá. Perdón, ¿tiene alguna palabra, José? ¿Quieres decir algo, mi estimado José Mao? Bueno, me imagino que tal vez es eso. Muy bien, como estábamos hablando, el tema del poder punitivo del Estado, pues obviamente sabemos que no se puede ejercer, ¿no?, más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque tenemos una ley, una norma exclusiva que de alguna manera va a poder ejercer ese poder punitivo dentro del territorio boliviano. Ah, pero ¿qué es lo que sucede, no? Vemos que hoy en día la criminalidad está avanzando constantemente, hasta incluso, ¿no?, hay redes de criminalidad por todo el mundo, ¿no? Un ejemplo, trata y tráfico de personas, ¿no? Otro tema, otro ejemplo, ¿no? El tema del narcotráfico. Entonces, de alguna manera, todos esos fenómenos también han dado de hablar, ¿no? De alguna manera, el derecho penal, obviamente, sobre el tema de la criminalidad y obviamente en el ámbito internacional. Hasta incluso, ¿no?, se ha llegado a estudiar, ¿no?, el tema de la criminalidad transnacional o prácticamente, ¿no?, cuando en el marco de los delitos, de alguna forma, ¿no?, siempre van a ir de acuerdo en el marco de los delitos, de acuerdo a la convencionalidad, de acuerdo a los tratados internacionales. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué pasa si una persona está en ambas fronteras? Digamos que estamos aquí en Bolivia y obviamente el otro individuo se encuentra, ¿no?, en Chile, por así decirlo, como un ejemplo, y justo están en la frontera, ¿no? Ambos están en la frontera. Solamente hay una línea divisoria. Y agarra obviamente un arma de fuego y pues obviamente, ¿no?, dispara el gatillo y obviamente la persona que se encuentra en territorio chileno, pues prácticamente, ¿no?, de alguna manera fallece, obviamente por el impacto de ese proyectil. Entonces, de alguna manera, muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué sanción va a existir o no va a existir sanción? Ya que prácticamente el poder punitivo solamente se ejerce de alguna manera dentro del territorio de origen. Entonces, prácticamente estamos hablando de un dilema, ¿no? Y ahí va a surgir los cuestionamientos. ¿Cuál legislación vamos a aplicar al delincuente, ¿no? O prácticamente, ¿qué implica de alguna forma la participación del Estado? ¿Cómo va a aplicarse competentemente la jurisdicción para poder perseguir, sancionar ese hecho delictivo? Entonces, prácticamente, para determinar la ley penal, pues prácticamente se tiene que aplicar, ¿no? Y ha surgido de alguna manera la nueva tendencia, obviamente, entre los fenómenos del ámbito del derecho penal, el tema del derecho penal internacional, ¿no? Y prácticamente este derecho penal internacional, pues va a dar que hablar, va a determinar de alguna manera ese ámbito de validez de la ley penal. Ah, pero obviamente esto es obviamente de cada estado y por ende, ¿no? La competencia, los tribunales penales, pues prácticamente también van a tener que regirse a lo que nos manda la ley. Entonces, sistemáticamente, pues analizamos, ¿no?, la complejidad que nos abarca en estos momentos. Y pues de alguna manera es una materia que siempre va a estar regido, ¿no?, en el ámbito punitivo sobre el derecho interno, ¿no?, que existe en cada estado.
Entonces, de alguna manera, para sancionar este tipo de hechos que puede suscitar en el transcurso de la vida normal, pues prácticamente se va a hacer referencia a la extensión, ¿no?, territorial de las leyes penales. Entonces, de alguna manera, va a existir también otras figuras que obviamente son estudiadas por otras ciencias del derecho, pero también van a ser estudiadas dentro del ámbito del derecho penal. El tema de la extradición, por ejemplo. Y no solamente ello, sino también el tema del asilo. Y por ende, ¿no?, los efectos jurídicos que de alguna forma, va a generar o va a producir dentro de los tribunales, obviamente, tanto nacionales como también extranjeros. Pero aquí hay que tomar en cuenta dos factores fundamentales, que prácticamente no se debe confundir el derecho penal internacional. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente diapositiva. Y obviamente el derecho penal internacional penal. Hay que saber diferenciar uno de otro. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del derecho penal internacional o derecho internacional penal, mejor dicho, pues prácticamente está haciendo uno referencia al derecho internacional público, que eso prácticamente, ¿no?, se va llevando en distintos pensums de diferentes universidades, y obviamente la nuestra tampoco no es una excepción. ¿Por qué? Porque prácticamente vamos a enfocar el tema del principal estudio, ¿no?, de las tipificaciones internacionales, el tema de delitos, el tema de tratados, el tema, ¿no?, de alguna forma del establecimiento jurídico penal internacional. Obviamente ahí tenemos, ¿no?, las famosas cortes internacionales de materia penal. Entonces, prácticamente esas cortes internacionales se van a dedicar, ¿no?, sobre el tema del jus puniendi, por parte, obviamente, de los organismos internacionales. Un ejemplo, ¿no? Prácticamente, ¿cuándo nace este derecho penal o prácticamente este derecho internacional penal? Pues nace obviamente a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿no?, actos de lesa humanidad, masacre a los judíos, etcétera. Entonces, prácticamente, el Estado, prácticamente todos los estados aliados que han podido presenciar los horrores que ha cometido, obviamente, los alemanes, obviamente a través de un gobierno fascista, pues de alguna manera ha generado una convulsión social dentro, ¿no?, de la humanidad. Entonces, viendo este fenómeno, viendo esta situación, pues obviamente el Estado o todos los Estados miembros han visto la necesidad de alguna manera de crear una Corte Penal Internacional. Porque ya que en sus estados, obviamente eran, se puede decir, no, se puede decir que gozaban de cierta inmunidad. ¿Por qué? Porque eran, obviamente, máximas autoridades. Eran pues, prácticamente el Führer, eran los ministros del Führer. Entonces, todo el poder político, todo el poder jurídico está de alguna forma supeditado, subordinado, ¿no?, a ese partido de turno, que era obviamente ese Partido Nacional Socialista de la clase trabajadora. Entonces, no había se puede decir, un tribunal imparcial que de alguna manera pueda reclamar, ¿no?, sobre las muertes de los judíos, de los gitanos, incluso de los homosexuales y gays. Entonces, de alguna manera, pues tuvo que existir este organismo. Y este organismo, a través de la Corte Penal Internacional, pues de alguna manera los han sancionado, los han privado de libertad, los han condenado, ¿no?, por delitos de lesa humanidad. Por más de que hayan sido judíos, por más de que hayan sido mendigos, vagos, lo que sea, pero también son individuos. Y obviamente, ¿cómo se crea este fenómeno? Pues obviamente a través de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que prácticamente nace después mejor dicho, después de la Revolución Francesa. Bajo esos lineamientos, pues obviamente se va a crear esta Corte Penal Internacional. Entonces, hay que saber tomar en cuenta, ahorita te estoy hablando de un paneo general, ¿no?, de lo que engloba el derecho internacional penal, pero obviamente engloba un poquito más allá, más a profundidad, que es un estudio prácticamente muy delicado y muy complejo. Porque ahí estamos hablando de derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta incluso de séptima generación, que es la nueva tendencia. Entonces, eso es lo que prácticamente va a englobar el derecho internacional penal.
Pero prácticamente también tenemos que saber diferenciar qué se va a entender, qué se va a comprender como derecho penal internacional, que es muy distinto derecho internacional penal que derecho penal internacional. Pues prácticamente en este aspecto obviamente se va a conocer, ¿no?, la legislación comparada bajo cuatro principios fundamentales que van a regir de alguna materia, de alguna manera, la materia, ¿no?, del derecho penal internacional. Perdón. Y pues obviamente se va a tratar de delimitar, de determinar, ¿no?, el alcance de la validez, obviamente, en el ámbito del espacio de la ley penal. ¿Y cuáles son, obviamente, esos cuatro principios? Obviamente, el principio de territorialidad como punto inicial. Después vamos a tener otro principio, el principio de nacionalidad, o como también otros profesores lo llaman, ¿no?, el principio de personalidad. Después, prácticamente, vamos a hablar del principio real o de defensa. Y por último, ¿no?, el principio de universalidad, o prácticamente, como muchos mencionan, principio de justicia universal. Entonces, embarcando esto, ya teniendo una idea, ya sabemos que son muy distintas las conceptualizaciones. O prácticamente en el derecho penal internacional ya tenemos cuatro principios que son obviamente de carácter fundamental. Mientras que el derecho internacional penal ya sabemos a qué de alguna manera está referido, cuál va a ser de alguna forma o cómo ha surgido, bajo qué motivos, bajo qué lineamientos. Por eso también tenemos que hablar sobre la territorialidad de la ley penal en el espacio. ¿Y por qué hablamos de ello? Porque prácticamente este sistema siempre va a afirmar que siempre la ley de un Estado debe aplicarse, ¿no?, a todos los delitos que son cometidos dentro de su territorio. Efectivamente, eso no nos queda duda. Pero prácticamente se tiene que atender, ¿no?, el tema de la nacionalidad, el tema del autor, ¿no?, el tema del titular del bien jurídico lesionado. Y bajo ese fin, de alguna manera, pues va a surgir el principio de territorialidad, que va a basarse, obviamente, bajo el concepto de soberanía, que de alguna manera va a establecer, ¿no?, que la ley penal del Estado se va a aplicar, ¿no?, a todos los delitos cometidos dentro del territorio, sin importar, obviamente, si es que tenga una distinta nacionalidad o prácticamente, ¿no?, es un agente quizás tanto extranjero o tanto nacional. La ley penal, obviamente, se va a aplicar dentro del territorio. ¿Por qué? Porque estás vulnerando los derechos fundamentales o quizás estás vulnerando un bien jurídico de una persona. Y si analizamos, ¿no?, el Código Penal, pues prácticamente, ¿no?, nos remontamos al artículo 1 en cuanto al espacio, ¿no? Y allí obviamente ya lo han dado lectura en la anterior clase, que vamos a hacer un poco de rememoranza, de recuerdo, que habla, ¿no?, sobre los delitos que son cometidos dentro del territorio boliviano, pues van a estar sometidos a la jurisdicción más próxima, más cercana. Entonces, de alguna manera, el Estado boliviano o cualquier otro Estado no va a permitir que de alguna manera exista, ¿no?, este tema de que se vulneren los derechos o que prácticamente no se pueda ejercer el tema de la justicia. Ah, pero que de alguna manera van a generar una gran estima y sobre todo un gran estudio. Pero también tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, qué va a pasar, mm, obviamente, sobre aquellos delitos que prácticamente son considerados, ¿no?, como delitos a distancia. Pues en primer lugar, hay que saber, antes de mencionar el tema de delito a distancia, hay que saber determinar el lugar, prácticamente, en qué lugar, en dónde se ha realizado el delito. ¿Por qué? Porque ese va a ser el punto neurálgico, el punto fundamental para que de alguna forma se pueda determinar qué ley se va a aplicar. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos hablando conforme al principio de territorialidad. Y pues prácticamente vamos a hablar también de la conducta criminal. Y obviamente estamos hablando de un resultado que quizás puede ser, obviamente, quizás simultáneo. O quizás, ¿no?, de igual forma, puede ser en el lugar o el territorio. Pues de alguna manera
a existir siempre una excepción, ¿no?, de los llamados delitos a distancia. De alguna manera, estamos hablando, ¿no?, en el cual en estos delitos su característica va a ser que se va a preparar, se va a planear y se decide la comisión de un delito en un país. Pero prácticamente, ¿no?, para la consumación, para la ejecución, pues obviamente tiene lugar otro destinatario, otro país. Un ejemplo, ¿no?, el tema de trata y tráfico. Obviamente aquí en Bolivia, a través de las redes sociales, agarran, obviamente captan a las señoritas menores de edad, les hacen preguntas, ¿no? Es que viven con alguien o si son, se puede decir, hijas abandonadas o no tiene quizás la importancia, ¿no?, de la familia. Entonces, y le dicen, ¿no? ¿Te gustaría ganar, por así decirlo, 2.000 bolivianos de forma semanal? Y pues obviamente, ¿no?, como todo joven, pues busca su independencia. Y dice, sí, perfecto, me gustaría trabajar. Ya, perfecto, pero previamente necesito que me envíes fotos, obviamente tanto de traje de gala, como obviamente de traje eh, de traje normal, hasta incluso, ¿no?, con traje de baño. ¿Y qué es lo que sucede, no? Empiezan a enviar sus fotografías, las famosas selfies, ¿no?, que se van sacando constantemente. Y entonces ahí empiezan, ¿no?, de alguna forma a analizar, muy bien, por lo visto esta señorita, sí, de alguna forma se nota que no es un perfil falso y obviamente, ¿no?, de alguna manera sí dice que tiene este rango de edad. Muy bien, perfecto, entonces nos citaremos, nos reuniremos. Ya, ¿en dónde nos citamos? ¿Dónde nos reunimos? Ya, en la Plaza X, a tal hora, ¿no? Y prácticamente, ¿no?, aparece, ¿no?, el captor, de alguna manera, ¿no?, presumiendo de alguna manera que tiene ostentad económica y le dice, no vas a trabajar conmigo, pero obviamente vamos a necesitar tu cédula de identidad, vamos a necesitar quizás algunos documentos de identificación que van a ser obviamente de carácter fundamental para ti, ¿no? Y pues prácticamente las captan. Obviamente las señoritas impresionadas por el ostento económico, pues prácticamente agarran, las captan y de pronto ya las secuestran, ¿no? Ya prácticamente en contra de su voluntad y obviamente les mandan, ¿no?, ya sea a Argentina o a Brasil. Y obviamente les quitan todos sus documentos, celulares, etcétera. Entonces todo ha sido planeado, obviamente. ¿Desde dónde? Desde Brasil. Pero ¿dónde se ha ejecutado? ¿Dónde se ha hecho todos los lazos? Obviamente aquí en Bolivia, para obviamente mandarlos a otra vuelta al Brasil. Es prácticamente. O sea, prácticamente se puede planear en distintos lugares y la consumación del delito, pues puede ser obviamente otro país, otro destinatario. Y ahí va a surgir, ¿no?, las interrogantes. Unas interrogantes que lo primero que se nos viene a la mente es, ¿no?, ¿cuándo se comete el delito? Claro, sí, obviamente estaban antes en Brasil, ahora están en Bolivia y de Bolivia obviamente se han ido a Brasil. Primer cuestionamiento. Segundo cuestionamiento, ¿dónde se cometió prácticamente el delito? Entonces, esta situación puede dar de alguna manera lugar al conflicto de competencia. Y eso obviamente es de carácter negativo, porque estamos hablando de la inmunidad del sujeto, o sea, pónganse, volviendo al ejemplo de que están en la frontera y obviamente un individuo agarra y dispara el arma de fuego. Volviendo al antiguo ejemplo que damos a comienzos de clase. Entonces, si es que se disparó, ¿de dónde el disparo? ¿Se va a adoptar qué criterio? ¿El criterio de resultado? ¿O qué ley se va a aplicar? Obviamente, la víctima ya está muerta. ¿Qué criterio de conducta vamos a aplicar en estos momentos? ¿O qué ley vamos a aplicar, no? Y eso también en algún momento el profesor Zaffaroni lo ha mencionado, ¿no?, en varias conferencias, hasta incluso en sus clases. Entonces, bajo este lineamiento, bajo esa perspectiva, pues obviamente la solución más aceptable que han podido de alguna forma establecer los estados es obviamente la de elaborar una teoría. Y esta teoría es la que se le conoce como la teoría de la ubicuidad. ¿Y en qué consiste esta teoría?
Pues prácticamente consiste que para el cual el delito se ha cometido tanto en el lugar donde se ha desarrollado la conducta criminal como en el lugar donde se ha producido el resultado. Por favor, jóvenes, les voy a pedir que se me apaguen sus micrófonos. Entonces, viendo esta situación, es el criterio que a nivel internacional se ha aplicado. Por eso, de alguna forma, ¿no? Por el tema de narcotráfico, entre todos los países tienen de alguna manera, ¿no? Una ley específica que sanciona, ¿no? Los delitos de narcotráfico. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos hablando de un mal que va a generar un perjuicio a la sociedad. Aunque por más de que sea un vicio, etcétera, pero igual genera un perjuicio y destruye familias. Y recuerden, el núcleo familiar es obviamente quien da sustento y la existencia del Estado. Ah, muy bien. Entonces, ya dejando en claro, ¿no? ¿Cuál es la teoría que se aplica en estas situaciones cuando exista prácticamente, ¿no? La consumación de un delito en diferentes lugares? Pues ya sabemos que se va a aplicar la teoría de la ubicuidad. Muy bien, continuando. Tenemos que también mencionar, ¿no? Las famosas excepciones al principio de territorialidad. ¿Por qué? Porque si bien es un principio que de alguna manera va a mantener, ¿no? Las ultranzas, ¿no? De muchos hechos delictivos, que de alguna manera, ¿no? Al inicio daban se puede decir, la impresión de la impunidad, pues obviamente no solamente estamos hablando del tema de la impunidad, sino que también hay que ver las facilidades, ¿no? Para la movilidad internacional, ¿no? De las personas. Sino, no solamente ello, sino que también la aplicación, ¿no? De una serie de principios de carácter internacional, como por ejemplo, ¿no? El tema de la extradición. Muy bien, agarran, cometen un delito y lo primero que agarran, obviamente, se van, ¿no? Escapan del territorio en donde está, o el territorio de origen. Entonces, bajo ese lineamiento, también obviamente hay ciertas excepciones que se van a aplicar. En fin, tenemos que tomar en cuenta también que los problemas no solamente es del ámbito legislativo, también hay problemas, ¿no? De carácter doctrinario, porque prácticamente, obviamente, los estudiosos ven la forma de cómo se puede aplicar las normas a nivel internacional. Obviamente, las legislaciones, si bien sabemos que son autónomas cada estado a través de sus constituciones, pero también tiene que haber una legislación que pueda tratar de combatir este tipo de delitos. Y de alguna manera, ¿no? Se va a reconocer, se van a determinar ciertas excepciones a este principio de territorialidad. ¿Como cuáles? El principio personal, un ejemplo. Segundo, el principio real o de protección. Y obviamente, el tercero, que también es fundamental, el principio de justicia universal. Toquemos el primer principio, el principio personal o estatuto personal, también como algunos autores lo llegan a denominar. Y pues de alguna forma, la aplicación del llamado estatuto personal, pues de alguna forma implica a la ley del Estado que pueda ser acompañada con sus connacionales donde quiera que se halle. Y eso obviamente de tal forma que va a generar que aún en un caos que se cometa algún delito en el extranjero o prácticamente sean juzgados de acuerdo obviamente con la legislación penal de su país de origen. Prácticamente agarro un ejemplo, soy boliviano, ya, y a través de este principio personal o del estatuto personal, pues me voy, ¿no? A Chile, me voy al Perú, ¿y qué hago? Entonces prácticamente agarro y empiezo a cometer delitos que también son sancionados en esos países. Ah, ya, muy bien, me agarran, me capturan, y le digo, pero un momento, yo voy a ser juzgado por las normas de mi país, a través de este principio personal. Ah, ya, muy bien, entonces lo llevamos a su país de origen. ¿Para qué? Para que obviamente, y lo ponemos en conocimiento a la Cancillería, que de alguna manera usted, fulano de tal, ha cometido un delito en territorio peruano. Ah, muy bien, perfecto. Ah,
Eso es lo que nos establece este principio real de protección. Entonces, no, perdón, este principio personal o de estatuto personal. Ahora toquemos el segundo principio, el principio real o el famoso principio de protección. Obviamente, según este principio, hay que tomar en cuenta que de alguna manera la ley penal nacional se aplica, ¿no? Obviamente a las personas que van a cometer o que prácticamente cometen delitos vulnerables sobre los bienes, intereses jurídicos que de alguna forma son pertenecientes al Estado. Y no solamente al Estado, sino también a la población, obviamente en general, o como tal vez algunos autores mencionan, ¿no? A sus coasociados. Y pues por ende, sin tener en consideración, obviamente, de alguna manera, el lugar donde el ilícito tuvo ocurrencia. De alguna manera, va a ser la nacionalidad, ¿no?, del bien jurídico tutelado lo que va a decidir la aplicación de la ley penal. Muy bien, volvemos al ejemplo. Ya, yo me voy a Perú, me voy a Chile, agarro, cometo un delito. Allá, pero voy a ser juzgado por las leyes de esos países. ¿Por qué? Porque obviamente he violentado, de alguna forma, he generado un conflicto, obviamente, dentro de su sociedad. Entonces, eso es lo que va a enmarcar, lo que va a señalar este principio real o de protección. Pasemos al tercer principio y el último, ¿no? Que es obviamente el principio universal o prácticamente, como muchos autores lo llaman, también el de tema de la justicia mundial. Y esto va a ser, obviamente, se extiende, ¿no? En gran medida, en que de alguna manera la delincuencia se va a internacionalizar. Y su reconocimiento, pues, prácticamente supone no solo una asunción de competencia, sino también el compromiso de la persecución de los hechos lesivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de intereses de carácter supranacionales, que obviamente son frecuentemente lesionados, ¿no?, de alguna forma de la delincuencia internacional. Y ahí tenemos, ¿no?, a un gran profesor, que es obviamente Francisco Muñoz Conde, que también habla, ¿no?, bastante sobre el principio de universalidad. ¿A consecuencia de qué? Pues obviamente a consecuencia de que de alguna manera, ¿no?, ya los delitos se los realizan por el cibercrimen, por las redes sociales, ¿no? El tema de los hackers, de los crackers. Entonces, prácticamente, tenemos que tomar en cuenta que este principio de la ley penal debe aplicarse siempre a todas las personas que cometan siempre estos hechos delictivos. Cualquiera, obviamente, sea su nacionalidad, ya sea de origen o en el lugar haya sido distinto, ¿no?, la comisión, ¿no?, del delito. Yo prácticamente, ¿no?, los que sean muy distintos, ¿no?, los intereses jurídicos lesionados. Entonces, prácticamente, estos delitos siempre van a ser considerados como un ataque, ¿no?, a los intereses de la comunidad. ¿A cuál comunidad? Internacional. Por eso va a haber una uniformidad, ¿no?, de las legislaciones penales. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, si es que se comprueba de que esa famosa organización Anonymous, que dijeron prácticamente que les dio, ¿no?, prácticamente a la Organización Mundial de la Salud días y tiempos determinados para que obviamente hagan las averiguaciones pertinentes y establezcan, ¿no?, cuál ha sido el origen del coronavirus. Y si es que no lo hacían, pues prácticamente iban a difundir ciertos videos que iban a, de alguna forma, comprometer a la humanidad y a algunos países de por medio. Entonces, prácticamente, ¿no?, esa organización, obviamente que es clandestina, obviamente entra, hackea la cuenta de las grandes naciones y pues obviamente tienen información, ya que todo se va guardando, ¿no?, a través de la red, a través incluso, ¿no?, de las computadoras. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no?, compramos un celular y si es que tenemos conexión a internet, lo propio igual que la computadora, ¿no?, nos dice almacenar en dónde, en una nube informática o prácticamente, ¿no?, en nuestro servicio electrónico, ya sea celular o prácticamente computarizado. Agarramos, lo guardamos.
pero gracias a la conexión de Internet, estos hackers pueden ingresar, pueden revisar toda la cantidad de documentos, etcétera, y pues prácticamente ellos lo pueden extraer sin dejar ningún tipo de rastro alguno. Por eso, de alguna forma, ¿no? Esta organización que es los famosos Anonymous, no son prácticamente, no se han podido dar con el paradero, porque si es que lo hubieran agarrado, pues prácticamente ya los hubieran procesado, sentenciado incluso. Entonces, prácticamente, la ley, si bien resguarda, pone ciertos candados, pero a veces no puede tener muchos alcances porque obviamente no pueden dar, ¿no? Obviamente con los responsables de ciertos delitos. Continuando. Algo que tenemos que tomar en cuenta y también que nos habla en este tema es el tema de la extradición, ¿no? Y prácticamente, ¿no? La extradición, pues ya, usted ya tiene una idea vaga, una idea conceptual, ¿no? De lo que es la extradición. Pues ya sabemos que para que exista la famosa extradición, tiene que haber un procedimiento de cooperación. Ese famoso procedimiento de cooperación, obviamente que es de carácter internacional, aunque prácticamente no se sabe cuándo ha surgido el tema de la extradición, pero prácticamente hoy en día la extradición obviamente se aplica, ¿no? Exclusivamente, ¿no? A los delincuentes políticos. Y de alguna manera, ¿cómo se ha tomado en cuenta el tema de la extradición? Pues obviamente a través de tratados internacionales, ¿no? Que prácticamente, obviamente, esto tiene su origen, ¿no? Obviamente en el viejo continente, prácticamente, ¿no? Con Carlos III en España y obviamente Luis XV. Ahí ha surgido, de alguna manera, se puede decir, los inicios de la extradición, aunque muchos autores dicen que ya ha existido incluso desde las épocas romanas. Entonces, prácticamente, a través de esos mecanismos de combatir el delito, para obviamente de alguna forma hacer responsable de los actos, obviamente al delincuente, pues se ha llegado a determinar, establecer de alguna manera el concepto o la conceptualización de extradición. Y ahí prácticamente no nos vamos a remontar obviamente al latín, que ahí obviamente viene la palabra extraditio. ¿Y qué significa? Significa entregar a una persona sospechosa de haber cometido un delito o condenadas por un delito. Y es obviamente cuando son solicitados por la autoridad de un Estado o quizás ¿no? de otro Estado. ¿Pero en qué va a consistir? Pues obviamente va a ser, ¿no? De alguna manera la remisión de un individuo. ¿Por qué? Porque obviamente un Estado lo está requiriendo. Y los órganos competentes, pues obviamente también necesitan, ¿para qué? Para ser responsable al individuo de sus actos. Y obviamente se ha enjuiciado por tribunales, entre comillas, imparciales. Y después, obviamente, se ha impuesto una pena. Por esa razón, va a existir también clases de extradición. Ahí vamos a tener dos fundamentales, ¿no? La extradición activa y la extradición pasiva. ¿Y en qué consiste la extradición activa? Pues prácticamente va a consistir, ¿no? Que primeramente exista una solicitud de entrega. Obviamente, ¿de quién? Obviamente de un inculpado o de un condenado por el Estado, obviamente boliviano, obviamente a un Estado extranjero. Ustedes recuerdan el tema del caso Belaunde. Prácticamente en ese aspecto, el señor Belaunde, si bien de alguna manera estaba pidiendo algún tipo de protección, de asilo, ¿no? Aquí en territorio boliviano, pero ¿qué es lo que sucedió, no? Ya estaba siendo juzgado en su país por delitos, ¿no? Se puede decir, uno, de incumplimiento de deberes y dos, ¿no? Por malversación de fondos. Obviamente que son considerados como delitos económicos, ¿no? Que van a causar un daño fuerte económico al Estado. Entonces, obviamente, viendo que ya prácticamente estaba cerca prácticamente no su sentencia, pues obviamente viene a Bolivia por el desaguadero y pues obviamente, ¿no? Va del tema de las fronteras, también de los controles y pues obviamente se viene acá a Bolivia y pues de alguna manera pide el tema del asilo.
cuando prácticamente, ¿no?, realiza el trámite de asilo, pues de alguna manera ya averiguan los antecedentes, obviamente, gracias al Internet averiguan, ¿no?, que había estado ya procesado y ya se estaba a punto de dictar una sentencia, entonces el Estado boliviano no le ha concedido el tema del asilo. Más bien, ¿qué es lo que ha hecho? Ha puesto a todos los operativos para dar con el paradero, obviamente, del señor Belaúnde. ¿Y qué es lo que ha hecho mientras tanto? Pero obviamente ha proclamado, ha activado, ¿no?, el tema de la extradición activa. Ya ha solicitado que obviamente que el gobierno boliviano utilice toda la fuerza policial para que de alguna forma pueda andar con el señor y obviamente llevarlo al Perú para que de una vez pueda ser de alguna manera juzgado y sentenciado. Y es lo que hizo, ¿no? Prácticamente lo agarraron y obviamente, ¿no?, el expresidente Morales como gran trofeo fue obviamente hasta la frontera y entregó al señor Belaúnde, pero ha pensado que iba a estar, ¿no?, obviamente el presidente de Perú en ese entonces, con un show mediático, show político, agarraron, sacaron fotos, filmaron, transmitieron en los medios de comunicación, etcétera. Pero prácticamente han generado un desplante, ¿no? Porque él ha pensado que iba a venir el presidente, pero no vino. Y cuando le entrevistaron al presidente de Perú, ¿por qué no ha ido a recoger al señor Belaúnde? No, le dijo, esa es responsabilidad del Estado boliviano, porque el Estado boliviano no ha hecho los mecanismos de control de las fronteras. Porque si estarían activos, prácticamente a un comienzo lo hubieran agarrado al señor Belaúnde. Entonces estaba bajo su responsabilidad. Y además yo no estoy para perder el tiempo. Tácito y textual lo dijo el presidente peruano. Bueno, prácticamente caímos, ¿no?, en ridículo internacional. Pero el tema de la extradición activa, analizando bien, también tenemos dentro de nuestra legislación penal, también se puede decir contemplado cómo realizar una extradición activa en caso, ¿no?, de los señores que han cometido algún delito y obviamente están en extranjero, ¿no? Como creo que el tema del exministro Murillo, del exministro López que está en Brasil y Murillo que está en Estados Unidos, ¿no? Y ahí obviamente tenemos nuestra norma adjetiva procesal penal que nos va a mencionar, ¿no?, el tema de la extradición activa. ¿Y eso en qué artículo está establecido? Contemplado, artículo 156, si no me falla la memoria. Y ahí claramente nos dice, ¿no?, que de alguna manera la solicitud de extradición, pues obviamente tiene que ser decretada, ¿no?, por una autoridad competente. En este caso, ya sea juez o tribunal, ¿no?, del proceso. Y obviamente lo va a pedir al fiscal. ¿Para qué? Para que obviamente, cuando ya tenga el fiscal la documentación, también la imputación, pues obviamente pueda de alguna forma realizarla de oficio y de alguna forma pueda realizar los trámites pertinentes. Entonces, eso está contemplado en nuestra norma administrativa, perdón, en nuestra norma adjetiva. Te voy a quitar ese celular si no haces una hora hoy Pues mismo. por ende, A las 2. vemos, ¿no?, que de algún momento cuando han pedido el tema de extradición, cuando le han pedido al fiscal, ¿no?, general del Estado, al señor Lanchipa, sobre el tema, ¿no?, que realice el tema de extradición, y obviamente, ¿no?, les rechazó, ¿no?, la Cancillería norteamericana. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que enviar en 3 ejemplares obviamente, con el lenguaje y la escritura de origen. Entonces la fiscalía dijo, bueno, vamos a tener que contratar, obviamente, especialistas que puedan hablar y escribir en inglés perfectamente, A a que tus puedan, obviamente, oficios. realizar, ¿no?, el procedimiento de la extradición activa. Y recién, ¿no?, creo que lo han transcrito, de alguna forma han revisado y contrarrevisado, ¿no?, de alguna forma la demanda, la solicitud en idioma extranjero, en este caso inglés. Y creo que recién estaban a vísperas de enviar, ¿no?, a la Cancillería para que obviamente puedan aceptar su solicitud en marco de la cooperación internacional. Pero entonces prácticamente sabemos que existen ciertos requisitos, que obviamente lo tiene que realizar de oficio el Ministerio Público. Muy bien.
Pero vayamos a la otra clase de extradición, que es obviamente la extradición pasiva. ¿Y en qué va a consistir? Pues prácticamente va a consistir, ¿no?, en la entrega de un delincuente, ya sea de forma presunta o de carácter real, ¿no?, que ha sido quizás refugiado en Bolivia, obviamente al Estado reclamante. Y obviamente su tramitación también está contemplado en nuestra norma adjetiva procesal penal. Ahí prácticamente, extradición pasiva, artículo 157. Ahí nos va a establecer qué debe acompañar los requisitos de una extradición, aparte, ¿no?, de la solicitud. Ahí también hay que saber identificar, precisar a las personas, los datos, ¿no?, generales que pueda tener el individuo. Y obviamente, toda la documentación debe ser obviamente acompañada, obviamente, de acuerdo al idioma de origen. Entonces, a eso va a ser también referencia, ¿no?, al tema de la extradición pasiva. De alguna manera, también tenemos que mencionar algo fundamental. Hemos visto el tema del asilo, perdón, el tema de la extradición. Ahora nos toca ver el tema del asilo. ¿Por qué es importante el tema del asilo? Porque prácticamente vemos que de alguna manera a veces puede existir una persecución a un inocente. O prácticamente, ¿no?, una persona que se siente vulnerado o que prácticamente siente que sus derechos fundamentales va a ser de alguna manera, se puede decir, coartados, o quizás incluso que su propia vida esté en riesgo, pues obviamente va a pedir el tema de asilo, obviamente a otro país. ¿Por qué? Porque prácticamente está solicitando porque quiere cuidar íntegramente su vida. Entonces, prácticamente sabemos que el tema del asilo va a tener siempre una connotación, obviamente, muy antigua, y esto prácticamente va a venir del griego, que prácticamente viene de asilo, ¿no?, que prácticamente significa sitio, o prácticamente, ¿no?, inviolabilidad. En otras palabras, sitio inviolable. Va a ser considerado siempre, obviamente, un lugar de refugio, un lugar de retiro. Y obviamente este derecho de asilo, pues a sus comienzos va a tener siempre un origen, ¿no?, pagano, hasta incluso, ¿no?, va a venir de los orígenes del cristianismo. Pero aún así, obviamente ese lado dejamos un rato, entre paréntesis, dejamos de lado, pues tenemos que tomar en cuenta que el tema del asilo va a ser siempre un amparo, ¿no?, de un Estado extranjero que va a conceder prácticamente, ¿no?, a los que sufren persecuciones políticas, ¿Ya? obviamente dentro de su territorio, dentro de su país, el asilo para cuidarlos, protegerlos. Al principio, o inicialmente podemos decir, que el asilo, pues obviamente ha sido concebido, ¿no?, para proteger, ¿no?, a los delincuentes comunes. O prácticamente, ahora el asilo ha cambiado de situación. Ya no es el tema de proteger a los delincuentes, sino de alguna forma, ¿no?, de proteger a los que en teoría creen que son inocentes. Y esto pues, prácticamente se va a extender únicamente a los que son perseguidos políticos. Entonces, estos perseguidos políticos van a buscar, ¿no?, el derecho del asilo. Y eso está contemplado a nivel internacional, ¿no?, prácticamente a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 22. Por favor, apaguen sus micrófonos, jóvenes y señoritas. Gracias, les agradezco. Pues de alguna manera se va a saber también diferenciar dos tipos de asilo. El asilo territorial, por un lado, y obviamente el asilo político. ¿Qué entendemos por asilo territorial? Pues prácticamente va a ser, ¿no?, aquel
que prácticamente que se concede, ¿no? Dentro de las fronteras de un Estado extranjero. Quizás es perseguido, ¿no? Obviamente por su opinión, afiliación política, hasta incluso por sus creencias religiosas. Perfecto. Eso es en frontera. Por favor, apaguemos micrófonos, jóvenes. Por favor, apaguemos micrófonos, escucha lo que están limpiando. Reitero, jóvenes, ¿no? Prácticamente, tal vez están con bastante actividad, tal vez están con actividad familiar, etcétera, pero no perjudiquen a sus compañeros que están prácticamente haciendo un sacrificio para pasar clases el día de hoy. Prácticamente yo no soy como otros docentes, ¿no? Que prácticamente, ya, ¿sabe qué, señorita? Sálgase de la plataforma. Pero solamente les pedimos un poquito de cordura, un poquito de respeto. Por favor. Pero también tenemos que tomar en cuenta qué comprendemos por asilo diplomático. Obviamente, el asilo diplomático, obviamente se va a conceder, ¿no? A las sedes de las misiones diplomáticas. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un conflicto armado, el tema, ¿no? De los buques de guerra, aeronaves militares, personas solamente que son perseguidas, ¿no? Por causas o delitos políticos. Por ejemplo, no hemos podido observar que de alguna manera, ¿no? Los Estados Unidos ha retirado sus tropas de Afganistán. Y hemos visto, ¿no? Cómo la gente afgana se han pegado prácticamente de las llantas, ¿no? Del avión, hasta incluso muchos han perdido la vida. ¿Por qué? Porque obviamente son prácticamente, ya hay un cambio, ¿no? De gobierno. Y de alguna manera, pues se han visto de alguna forma perseguidos, porque a muchos de ellos han sido parte, ¿no? De un sistema de gobierno que estaba en contra, ¿no? Del sistema del pensamiento, ¿no? Del gran político de ese entonces, Osama Bin Laden y sus seguidores. Entonces, de alguna manera, también a nivel internacional se va a poder aplicar este tipo de asilo. ¿Por qué? Porque prácticamente se está tratando de garantizar, obviamente, la convivencia, los derechos fundamentales. Pero si han cometido algún delito, ahí sí, pues obviamente se podrá realizar los trámites de extradición para que puedan ser juzgados y sometidos a una sanción. Muy bien, jóvenes. Con esto terminamos el tema número 7. Hasta aquí vamos a dar examen el día sábado. Por favor. Antes de que me olvide, les he prometido que el día de hoy vamos a darles unos pequeños lineamientos para el tema del tipo penal. ¿De acuerdo? Que es obviamente sobre el tema del trabajo de campo. Muy bien, permítanme, les voy a compartir pantalla para que de alguna forma ustedes puedan presenciar cómo tienen que realizar el trabajo de campo, que, reitero, solamente es la descomposición de un tipo penal de un artículo. Primero, y aquí es necesario que todos me presten atención. Después les vamos a dar la palabra a los compañeros, si es que existe alguna pregunta, alguna duda. Primero, tenemos que tomar en cuenta que dentro de nuestra norma sustantiva, en cualquier tipo penal, obviamente de los que ustedes ya están investigando, o que ya han investigado, me imagino, se les ha dado obviamente el tiempo prudente, se les ha dado los tipos de delitos que tienen que averiguar, y obviamente todo ha sido extraído del Código Penal. Entonces, lo que tienen que buscar prácticamente es lo principal, objetividad jurídica, ¿no? Lo que hemos practicado a principios de clase. El tema del nomen juris. El objeto del nomen juris. Un ejemplo, ¿no? Prácticamente cuando me están hablando sobre delitos contra la fe pública, ¿cuál va a ser? Obviamente, lo que va a proteger ese título. Prácticamente ese delito es delitos contra la fe pública, que es lo que va a proteger ese título.
Pues prácticamente, la fe pública. Cuando que me pongan, ¿no? Objetividad jurídica, delitos contra la fe pública. No, ahí ya está comenzando mal. Prácticamente, cada título del Código Penal, del cual obviamente se ha sustraído sus temas de investigación, tienen que ustedes identificar la esencia, la parte sustancial, que obviamente el Código Penal está diciendo, un momento, este capítulo está destinado, obviamente, como un ejemplo, a la seguridad interna del Estado. ¿Cuál va a ser el objeto? Seguridad interna del Estado. Un ratito, esto está destinado a la, se puede decir, a la libertad sexual. Ah, ya, objeto, libertad sexual. Un ejemplo. Para que ustedes se vayan relacionando, teniendo idea. Ah, prácticamente. Después, tenemos que tomar en cuenta que dentro del artículo que nos señala el Código Penal, va a haber un bien jurídico protegido. ¿Qué es lo que va a proteger el Código Penal? Obviamente, hay delitos que son de protección contra la vida, contra la integridad. Y pues por ende va a ser, ¿no? De alguna forma, el bien jurídico protegido va a ser el valor, ¿no? De la vida humana o prácticamente que está protegiendo algún derecho en especial. Entonces, de alguna manera, si estamos hablando de delitos contra la vida, pues obviamente objeto jurídico, objetividad jurídica, la vida, bien jurídico protegido, obviamente el derecho a la vida. Ah, pero ¿cuál va a ser el sujeto activo? Obviamente, ¿no? Aquella persona o grupo de personas que obviamente están destinados a la prohibición. O dice aquí, Pedro está prohibido de matar a Juan en el Código Penal. No, no lo dice. Entonces ustedes tienen que identificar quién va a ser el sujeto activo, quién va a ser el responsable de la comisión de un acto delictivo. Ah, pero también va a haber el tema del sujeto pasivo, o prácticamente, ¿no? El titular del bien jurídico, que de alguna manera, ¿no? El legislador va a proteger. Entonces ya tienen que identificar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. Ah, después el elemento objetivo. Ese elemento objetivo que obviamente es identificar la acción prohibida. Por ejemplo, ¿no? El que matare. ¿Cuál será el verbo? Matar. Ese va a ser el elemento objetivo. De alguna manera, pues obviamente, es prácticamente recordar un poco del lenguaje. ¿Se recuerdan ustedes, no? El tema del sujeto, el predicado, el verbo, prácticamente es lo propio en el tipo penal. Buscar sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Cuál va a ser el elemento objetivo o cuál va a ser el verbo prácticamente? Matar, ¿no? Yo mato, tú matas, ellos matan, vosotros matas, ellos matan. Entonces tienen que buscar el elemento objetivo. Ah, después el elemento subjetivo. Si ese delito es obviamente de carácter doloso o quizás no de imprudencia. Y aquí, obviamente, sí, todos los trabajos se tienen que remontar a lo que dice el artículo 13.4. ¿Has apagado la televisión? Muy bien, ¿no es? Hasta ahorita está sencillo, tranquilo, no hay mucha complicación. Ah, pero ¿cuál es el objeto material? Ah, obviamente, si estamos hablando de delitos contra la vida, pues obviamente el objeto material será personal, ¿sí? Porque estamos hablando de una persona. Ah, si estamos hablando de un delito de robo de hurto, ¿es de carácter personal o prácticamente o es de carácter real? Si es robo, estamos hablando de un elemento, de un bien mueble que ha sido obviamente sustraído por la fuerza. Entonces no es un elemento personal, es un elemento material, porque está protegiendo el Estado a través del Código Penal que tus bienes inmuebles también sean de alguna forma protegidos, porque obviamente a ti te ha costado y estás en tu derecho de tener. Y por último, ¿no? El tema de la pena. Ahí prácticamente lo que dispone, ¿no? Es la norma penal. Se puede decir, ¿no? Sanción de 1 a 30 años sin derecho a indulto. O de 1 a 15 años. De 1 a 20 años. Es sencillo.
Por eso prácticamente es lo que tiene que tener su estructura de este campo, o prácticamente, ¿no? Que tienen que realizar en su trabajo de campo. Reitero, solamente de un tipo penal. Estos son prácticamente es para que ustedes vayan practicando, para que un poco se vayan relacionando con nuestra norma sustantiva. Más bien que no les estoy pidiendo que hagan, ¿no? 10 tipos penales, que me desglosen 10 tipos penales, ya que son 20 integrantes en el grupo. No, te estamos pidiendo uno jóvenes y señores. Perfecto. Con eso estamos terminando y prácticamente tenemos alguna pregunta para que así de alguna forma podamos absolver. Ya que nos quedan unos pocos minutos. Por favor. Apaguen sus micrófonos. Voy a preguntar. Roger Toledo. Luego jóvenes, luego me están mandando mensajes diciendo, doctor, ¿cómo hay que hacer el trabajo? Doctor, todavía no tengo grupo. Por esas razones, jóvenes. Prácticamente están en otras actividades, pero no están prestando atención a lo que estamos explicando. Yo sé que están tratando de tener los 5 puntos extra, ¿no? De asistencia. Pero, reitero, ya hemos dado bastante tiempo para conformar sus grupos, hemos dado un tiempo prudente para que vayan avanzando sus trabajos, ya les estamos dando lineamientos para cómo tienen que hacer su trabajo de campo y pues obviamente el día sábado vamos a tomar nuestro primer parcial. Y también, ¿no? La entrega de los trabajos. No se olviden, todos los grupos tienen que entregar los trabajos. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Terminando ya la clase, porque estamos en hora, pues prácticamente nos ponemos en contacto para cualquier otra situación. Les dejo pie para la siguiente. Doctor, una consultita. Doctor, antes que se vaya. Doctor, ¿nos va a pasar las diapositivas para el examen? Bueno, todavía no tenemos una plataforma propia, ¿no? De la dirección. Creo que el anterior director estaba de alguna forma gestionando, no sé cómo ha quedado ese tema, pero prácticamente todo el material se tendría que subir a la plataforma virtual que tiene que tener obviamente la dirección. Mientras no exista eso, no puedo infringir las normas que nos establece la universidad. Ya, doctor. Pero, doctor, una consulta más aparte. Jóvenes, por Otro favor. doctor nos ha pasado las diapositivas al WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp, no sé si nos podría pasar para que podamos estudiar y dar el examen, por favor, doctor. Ya, lo siguiente, jóvenes, reitero, ¿no? Por favor, para hablar, para pedir la palabra y no interrumpir a sus compañeros, siempre levanten la mano. En esta ocasión le hemos dado a la compañera Josefina, obviamente, por esta razón. Pero, obviamente, los demás jóvenes les voy a pedir que levanten la mano. O sea, Solamente porque permiten que hablemos así, no vale. por favor, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Ahora sí, les voy a explicar con detalle. Ahorita primero vamos a dar la palabra a Héctor, a Paulette y después a Eliana. En esta situación tengo entendido, porque muchos compañeros me han llamado, que prácticamente han grabado las clases, que eso me parece fantástico, fenomenal. Tienen los audios y todo ello. Me parece excelente que muchos compañeros hayan tomado sus apuntes. A ver, ahora sí, Héctor Pinto, tiene la palabra. Doctor, buenas tardes compañeros. Para entenderle bien, doctor, en el trabajo de campo, en el que acaba de usted de explicarnos, vamos a tener que ubicar cada uno de estos puntos, sujeto activo, sujeto pasivo, lo que usted explicó sobre un artículo del Código Penal, un artículo que sea relacionado con nuestro tema, uno solo. Claro que sí, claro, solamente uno solo. Eso no es mi estimado Héctor. Ya, doctor, porque en la parte, se puede decir en la parte teórica, nosotros hemos ido analizando, nos hemos repartido en mi grupo todo el Código Penal con relación a nuestro tema.
¿Está bien esa Perfecto. parte, doctor? Excelente, por así decirlo, ¿no? Delitos contra la seguridad interior del Estado, prácticamente no hay artículos que nos señala de tal artículo a tal artículo hace concerniente al tema de delitos sobre la seguridad interna del Estado. Sí, justo nos ha Entonces, tocado a nosotros delitos, perdón, delitos contra la libertad. Entonces, en el marco teórico, me comuniqué con su persona y usted más o menos me explicó y eso les he hecho el efecto multiplicador a mis compañeros y eso hemos perfecto, determinado. Estaría bien entonces, doctor, ¿no? En el marco teórico para no, claro que sí, confundirnos y hacer bien el exacto, trabajo. Y en el trabajo de campo solamente un artículo y ubicar cada uno de las partes que nos acaba de explicar. Listo, doctor. Muchas exacto, mi gracias. estimado Héctor. Muchas gracias, No, doctor. porque Muy es Héctor. amable. Hasta luego. Más bien te agradezco, Héctor, por haberme dado la llamada, aunque obviamente respondí un poquito tarde, pero prácticamente cualquier duda, alineamiento, siempre es bueno que puedan consultar. Obviamente yo respondo a la medida que me da el tiempo para responder a los compañeros estudiantes. Muy Me amable, parece doctor. excelente lo que están trabajando, Héctor. Me parece muy bien. Muchas Veo gracias, que hay un doctor. buen avance. Gracias, A doctor. ver, ahora sí, Paulette. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Nos podría explicar un poquito cómo va a ser el examen, en qué va a consistir, en qué plataforma vamos a darlo, cuánto tiempo vamos a tener, cómo van a ser las preguntas, por favor? Ya, ya prácticamente en este aspecto, mi estimada Paulette, vamos a utilizar, obviamente, lo más seguro va a ser el formulario Google, de que sí va a haber un tiempo prudente, pues sí va a haber un tiempo prudente. Todavía en la cantidad de preguntas está todavía en análisis. Eso ya está, depende del facilitador, en este caso del docente. La forma de preguntas también va a ser, obviamente, a criterio del docente. Así que, pero reitero, todas las preguntas, el tema de la plataforma que se va a utilizar, lo más seguro es que va a ser formulario Google y obviamente va a tener un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque prácticamente yo también en algún momento he sido estudiante y entre todo se pasa, ¿no? La pregunta, la respuesta. Ya tú buscas la 1, tú buscas la 2, tú buscas la 3. Entonces, ya más o menos yo me ubico cómo es esta situación. Así que no se extrañen. De que va a haber un tiempo, va a haber un tiempo. Ya serán de 15, 20 minutos. También depende de la cantidad de preguntas. Si hago, por así decirlo, ¿no? 20 preguntas, pues prácticamente significa que tengo que darle un poco más de tiempo. Pero si hago solamente 10 preguntas, entonces el tiempo también se tiene que reducir. Ahora sí, Eliana, tienes la palabra. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta va respecto al trabajo. Eh, por ejemplo, en el caso de, a mí me tocó, a mi grupo le tocó delitos contra la tranquilidad pública. Seríamos el grupo número 3, Ya, artículo 130 al 134. Para poder entender bien, iba a disculpar, de todos estos artículos vamos a elegir uno solo, ¿no ve? exacto. Exactamente. Ahora, este trabajo es un tipo investigativo, doctor. Es así, tengo que hacer. La verdad es que yo es primera vez que voy a hacer desglose de un artículo. No entiendo muy bien. Me van a disculpar la mayoría, ¿no? Quisiera, por favor, aunque sea un poco redundante en este asunto, si me pudiera volver a explicar cómo se hace el desglose de un artículo. Y segundo, doctor, respecto a las diapositivas para el examen, si nos puede facilitar o nos las puede pasar al grupo para que podamos estudiar, visto de que nosotros todavía no tenemos una plataforma donde pueda llegar todos los trabajos o todo el material que nos puedan dar los docentes. ¿Ya? Eso, respecto a ello, doctor, quisiera por favor que nos pueda otorgar eso. Gracias. De acuerdo, Eliana. A ver, en primera instancia, ¿no? El trabajo, ya hemos dado las características. Efectivamente, ¿no? Se entiende de que para muchos es su primera vez que están de alguna forma desglosando un artículo. Y pues de alguna manera voy a utilizar un artículo X para que se puedan de alguna forma relacionar, interiorizar, para que tengan por lo menos una idea, una visión.
pero no voy a utilizar, digamos, alguno de tus tipos penales, mi estimada Eliana, porque prácticamente, obviamente, y son criterios, como tú has dicho, son solamente 4 artículos. Entonces, realizarlo o desglosarlo ahorita es prácticamente, ¿no? Es un poquito de desventaja para los demás miembros del paralelo. Ahora, sobre el tema, por lo visto, creo que muchos grupos, algo que he podido percibir, ¿no? De la compañera Eliana, están recién comenzando sus trabajos. Bueno, por lo menos me da esa impresión. Puede ser que esté equivocado y espero que esté equivocado. Entonces, en ese aspecto, por favor, espero que el tiempo no les pise. Espero que de alguna manera tampoco el trabajo sea plagiado, porque si descubro que el trabajo ha sido copy-paste del internet, pues lo lamento, o sea, no van a tener la nota pertinente. Eso les va a restar, más bien al contrario. Por ejemplo, digamos, ahora sí, miremos al tema de un ejemplo, ¿no? De la descomposición del tipo penal. Ya, a ver, uno que se venga a la mente. Ya, digamos el artículo 190 del Código Penal. No sé si alguien podría dar lectura, por favor, a ese artículo 190. Yo tengo mi... Por favor, Elena, te rogaré. Ya, Desde el nomen juris, por favor. ya, doctor. 190. No, perdón. A ver. Sí, está bien. Está bien. Ujú. Falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas y contraseñas. Artículo 190. Falsificación de sellos, papel sellado y timbres. El que falsificare sellos oficiales, papel sellado, billetes de lotería oficiales, estampillas de correo, cualquier efecto timbrado o fórmulas impresas cuya emisión esté reservada a la autoridad, será sancionado con privación de libertad de 1 a 6 años. La misma sanción se impondrá al que a sabiendas las introdujere, expendiere o usare. Perfecto, muchas gracias, Eliana. Ya, está bien. En primer lugar, tú has leído desde nomen juris, que es obviamente, que dice capítulo 2, falsificación. Pero ese capítulo, obviamente, tiene un título de origen, que te está diciendo, el Estado va a proteger este tipo de delitos. Si te remontas al artículo 186, que ya lo tienes tú, obviamente, tu código en la mano, ahí dice título 4, que dice delitos contra la fe pública. Ya, muy bien. Entonces, la objetividad jurídica, ¿cuál va a ser? La fe pública, doctor. Perfecto, ya has identificado. Ahora, el sujeto activo, obviamente, prácticamente, ¿quién puede cometer este delito? ¿Cualquier persona, doctor? Perfecto, es genérico porque cualquier persona puede cometer ese delito. Ahora, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es prácticamente el titular de este bien jurídico? ¿La sociedad en sí? No. ¿La fe pública? No. ¿El Estado? Perfecto. Él es el titular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de falsificación de sellos, timbres, marcas, contraseñas. ¿Verdad? Sí. Entonces, prácticamente ya estás identificando. Ahora, ya iremos por el siguiente punto. El elemento objetivo. ¿Cuál va a ser el verbo prácticamente? ¿Falsificare? ¿Estás seguro que existe ese término, falsificare? O sea, yo falsificaré, tú falsificaré, vosotros falsificaréis, ¿eh? No concuerda, no cuadra. Ya. Falsificar, entonces. Claro. Fabricar, introducir, claramente nos dice, ¿no? El tipo penal. ¿No ve? Yo fabricar, tú fabricar, nosotros fabricar, yo introducir, tú introduces, vosotros introducéis.
Usar, yo uso, tú usas, vosotros usáis. Ya. Elemento subjetivo. ¿Este delito es doloso o de imprudencia? Vendría a ser doloso, doctor. Perfecto. Ya has encontrado la gran parte. Elementos materiales. ¿Es personal o real? Personal, doctor. Personal. ¿Esto está vulnerando un bien jurídico de carácter personal? ¿Estamos prácticamente dañando la integridad física de un individuo? No, doctor. Ah, entonces será elemento real. ¿Por qué? Porque estamos hablando de material. ¿No ve? Estamos hablando de sellos, de papel, billetes, ¿no? ¿Y eso qué es? Material real. ¿Y la pena? Ya. ¿Cuál es la pena que nos establece el 190? Son de 1 a 6 años. Perfecto. ¿Qué tal? Dime, ¿te costó mucho? No, No, doctor. ¿verdad? ¿Ya No. ves? Está Muchas sencillo. gracias. Muchas gracias. No, ¿por qué, pues, Eliana? Ahora sí, Sandra, tienes la palabra. Doctor, disculpe, Eliana, solo quisiera que me aclare el trabajo de campo. Lo que acaba de hacer es ese... Oh, Perdón, no te escucho entrecortado. sí, doctor, le decía si el trabajo de campo es el desarrollo que acaba de hacer con Eliana. Claro, es lo que he manejado desde el principio de clases. Ah, ya, para el Esto que no. trabajo, para el trabajo que nos dio, entonces tenemos que hacer de cada uno de los artículos este ejercicio y eso es el trabajo de campo. No, solamente un artículo nada más, Sandrita. Ya, está bien, doctor, muchas gracias. De nada, Sandra. Ya, muy bien, jóvenes. Ya que están las dudas disueltas, pues prácticamente nos vemos el día sábado, que va a ser nuestro primer parcial. A ver, voy a ver, y si es que me consideran autorización y todo ello, para, bueno, tal vez quizás compartir, ¿no? El tema de las diapositivas, pero no quiero compartir todavía el tema del material, porque obviamente pues, nos llaman la atención hasta que no haya la plataforma. Y si es que les comparto, reitero, y sé que hay compañeros que están grabando esta clase, reitero, si es que van a, de alguna manera, les voy a compartir las diapositivas, no quiero que digan, doctor, pero eso no estaba en la diapositiva. No estaba, pero sí hemos hablado en clases. La diapositiva son un resumen de lo que estoy tratando, de lo que estoy hablando. Porque estoy tocando, obviamente, ejemplos y todo ello. Por eso me imagino que muchos han tomado apuntes, me imagino que muchos han, de alguna manera, han grabado las clases, que me parece fenomenal. Ahora sí, jóvenes, yo me retiro. Tengo clases a las 5 de la tarde. Que tengan muy buena tarde. No os perjudico para su otra materia. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor.